uno de los grupos con los que estoy trabajando. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Bueno, y que puedo utilizar al menos dos grupos, es decir, un grupo para, por ejemplo, aplicar la estrategia de intervención que queremos hacer y otro grupo que no, que sea el grupo, por ejemplo, de control o que reciba una estrategia que puede ser un placebo, ¿vale? Que eso sabéis que también se utiliza muchísimo en este campo. Vale, más cosas. Ese control experimental, como hemos dicho, es hacer referencia a esa capacidad que sí que tiene que tener el investigador y poner en marcha para determinar la conducta que claramente va a estudiar, va a analizar, conocer todas las variables que sean relevantes y que puedan afectar, porque si sabemos que pueden afectar, ahí lo que hay que hacer es controlarlos, ¿vale? Y elegir esas condiciones no necesarias para la presentación de esos valores se dé tratando siempre como posibles variables extrañas. Ahí es muy importante utilizar, como decía, también esas técnicas de aleatorización, que era este gráfico que hacía esa asignación aleatoria a los dos tratamientos. Yo aquí tengo una muestra, esa muestra, podemos tener estudios, aquí normalmente, como os he dicho, para inferir, la muestra tiene que ser aleatoria, ¿de acuerdo? En Mosty podemos utilizar aleatorio, pero podemos encontrarnos un estudio que para formar la muestra no sea aleatoria, pero luego para la asignación a los distintos tratamientos sí sea aleatoria. Por eso hay que distinguir que sea aleatoria la elección de la muestra o la asignación a los grupos, ¿vale? Esto sí que lo distinguimos, lo tenemos presente. Vale. Más cosas que tenemos que ver. Objetivos y características de ese método experimental es utilización como mínimo de dos condiciones, y eso siempre lo que tenemos que decir, que la variable independiente, ¿puedo tener más de una variable independiente? Sí, ¿vale? Pero bueno, la variable independiente tiene que tener como mínimo, ¿cuántas categorías? Categorías son como posibles respuestas. Bueno, son posibles respuestas de esa variable. Como mínimo tienen que ser dos. Y en la investigación experimental pueden darse dos situaciones. Que yo tenga varios grupos, es decir, más de un grupo, entonces a cada grupo le aplico un tratamiento, que eso sería intergrupos, ese diseño. Tengo un grupo A y un grupo B. Pues yo al grupo A le aplico la intervención que quiero analizar y al grupo B el placebo, ¿vale? O otro tipo de intervención. Imaginaos una metodología didáctica. Grupo A le aplico una metodología didáctica, grupo B otra metodología didáctica, ¿de acuerdo? Y ahora, cuando es intragrupos, es que el mismo grupo recibe dos tratamientos o más. Dos tratamientos iguales. O iguales, por Dios, el mismo grupo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso sería, claramente, diseño intragrupos. O lo que se llama diseño de medidas repetidas. Más cosas. ¿Cómo tenemos que tener en cuenta? Imaginaos, si yo tengo la variable independiente, hemos dicho que como mínimo, ¿cuántos valores tienen que medir? Dos. Entonces, ahí lo que voy a tener de condiciones es la experimental, no tengo más cuatro. Pero si tengo tres o más condiciones, ¿vale? Ahí ya puedo ir jugando. Uno puede ser de control experimental, dos de control, otro de control experimental, digo jugando en el buen sentido, ¿vale? Para ir viendo cómo voy repartiendo ese mundo. Vale. Luego, ¿qué técnicas de control tenemos? Las técnicas de control tenemos que tener siempre en cuenta en función de las variables. Variable independiente, pues eligiendo el número y niveles y aplicándolo cuando el investigador decide, es decir, cuando realiza la manipulación de la misma. Variables extrañas, para mí las variables, para nosotros como investigadores, variables extrañas, ¿qué tengo que hacer? Intentar eliminarlas. Que no puedo eliminarlas, ¿qué tengo que hacer? Sí, pero sobre todo velar porque el efecto de esas variables sea el mismo en todos los casos, ¿de acuerdo? Imaginaos, en todos los grupos. Que hay estrategias para garantizar esa parte, que ahora las iremos viendo. Entonces, en ese sentido, si yo, por ejemplo, sospecho que la capacidad intelectual de un grupo de estudiantes puede afectar al objetivo, que la conducta que yo estoy midiendo, no tengo la certeza, porque si es una variable que sí me afecta, ya la controlo automáticamente. Pero aquí utilizaré una estrategia para garantizar que siempre, ¿vale? El efecto va a ser el mismo, ¿sí? Y luego lo veremos. Y los factores aleatorios, que es intentando que esa influencia sea la mínima, ¿vale? Sobre la variable dependiente. Luego, hasta esto ya no lo he explicado, ¿no? Las varianzas. Sí, llegamos a la varianza sistemática, vale, pues la varianza ROR, la varianza de los factores aleatorios. Vale, pues sí, eso está explicado. Ahora voy a la varianza.
Entonces, aquí en la varianza, nosotros tenemos ese concepto, ahora va a aparecer un gráfico que es el que vamos a tener que recordar todo el tiempo. Tenemos una varianza total. ¿A qué hace referencia esa varianza? A esa variabilidad de la medida de la variable dependiente, que se debe a la influencia tanto de la variable independiente como de otras variables extrañas o de fenómenos aleatorios, de fenómenos o factores aleatorios, ¿vale? O sea, es esa variabilidad que se produce si están interviniendo este tipo de variables que hemos dicho o unos efectos aleatorios, ¿vale? Unos factores aleatorios. Y ahí tenemos como dos grandes, o sea, la varianza total se divide en dos partes, varianza sistemática y varianza error. La varianza sistemática es esa parte de la varianza que está relacionada de forma sistemática con las variables que están entrando en juego en la investigación. Y la varianza error hace referencia a esa parte de varianza que se debe a factores aleatorios. ¿Hasta aquí bien? Vamos con el gráfico y lo tenemos más claro, ¿vale? Entonces, teníamos toda la varianza. Esa sería la varianza total, el primer círculo. Hemos dicho que teníamos dos tipos de varianza ahí. O sea, la varianza total se divide en varianza sistemática y varianza error. La varianza error aquí se debe a la influencia de variables, ¿vale? De factores aleatorios. Ese es el margen de lo que estamos diciendo todo el tiempo, que nosotros no trabajamos, esa ciencia no es exacta. Entonces siempre hay que trabajar con un margen de error, ¿de acuerdo? Eso lo vinculamos, o por eso lo vemos error tipo 1, error tipo 2, los porcentajes, y eso está vinculado luego con la potencia de la prueba estadística que vayamos a utilizar para el análisis de los datos, ¿vale? Seguimos. Ahora, la varianza sistemática se divide a su vez en dos partes, que ya me voy a esta parte al otro círculo. Ahí tenemos varianza sistemática primaria y varianza sistemática secundaria. Perdón. Entonces, esa variable sistemática primaria es la influencia de la variable independiente. O sea, ¿sí? Y luego la varianza, ahora lo volvemos a explicar con más detalle. Y la secundaria, ¿a qué se debe? A influencia de las variables propias, que son inherentes a los objetos que participan en el este, que es tus características personales. Imaginaos que el carácter afecta, bueno, pues son tus rasgos, son propias del individuo, ¿vale? El nivel cultural, ambientales del entorno o el procedimiento que se lleva a cabo a la hora de recoger los datos. Por eso, por ejemplo, dijimos que cuando aplico un test, ¿qué dijimos? Que yo voy a contar, mira, en este test tenéis que hacer esto. No, ¿qué tenía que hacer? Leer las instrucciones de aplicación. ¿Por qué? Porque así aseguro que todos los individuos que hacen esa prueba reciben el mismo, o sea, siguen el mismo procedimiento en su aplicación, ¿vale? ¿Sí? Luego uno se fijará más o menos y tal, pero eso ya sería variable propia del sujeto. Por ejemplo, la capacidad de atención, ¿estaría dentro de esta variable secundaria? Sí, porque es un rasgo propio del individuo. Puede estar dentro de esta variable. ¿Entendemos esa diferencia? Entonces, varianza total, varianza sistemática y varianza error. Varianza sistemática, a su vez, sistemática primaria, sistemática secundaria. Primaria, influencia variable independiente. Secundaria, otros factores propios del individuo, de procedimiento ambiental, del entorno que no ambiental desde fuera, sino en donde se está realizando. Imaginaos, ¿qué puede ser ambiental? La temperatura del aula. Si estamos en la sala de experimentación y hace frío, ahí como personas nos vamos a comportar de una manera que nuestro organismo está pensando en cubrir necesidades básicas. El frío te quita capacidad de estudio, igual que el calor, ¿eh? El calor, luego ya cada uno tiene su tendencia. Yo prefiero tener fresco a calor. ¿Por qué? Porque el calor muchas veces que te aplana. Si estás en aquí por eso siempre digo, no es calor. ¿No? Si estás de educación espartana, no. Pero cuando tú estás fresco, igual que la silla dice, no, le compro una silla muy cómoda, tal. No, tan cómoda, ¿no? La silla no puede ser tan cómoda. No te tiene que hacer daño, tiene que ser ergonómica, pero no comodidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar espabilado para trabajar en esa silla, ¿vale? Entonces, esto es. Si decís frío o calor a la hora de estudiar, no frío, porque entonces tengo que cubrir mis necesidades básicas. No me centro en aprender, me centro en que tengo frío, me tengo que cubrir, ¿vale?
pero siempre más fresco. Vamos con ello, vamos con calma viendo este tipo de varianzas. La varianza sistemática. ¿Estamos en qué parte? En el primer círculo. Varianza total, varianza sistemática, varianza error. Parte de la variabilidad total de la conducta de los participantes, pero medida, ¿vale?, en la variable dependiente. Entonces, se relaciona claramente con esas variables, ¿sí?, que está estudiando el investigador. ¿Y a qué se debe la influencia? Esa variable independiente era, ya nos pasamos al segundo círculo, a la parte de la variable dependiente, que es la varianza sistemática primaria, o lo que hemos dicho, pues como he puesto de ejemplo, al sujeto, género, actitud, edad, etcétera. Al ambiente, ruido, luz, temperatura, ¿sí? Vale. Al procedimiento experimental, los estímulos, el investigador, ¿vale? ¿Os acordáis también que vimos que el investigador, hay veces que luego veremos las técnicas otra vez del ciego y del ciego? ¿Por qué? Porque el investigador puede influir también ahí, en la forma en la que aplica, por ejemplo, o recoge la información. Ahora, la otra parte del primer círculo, esa varianza error. Es la parte de la variabilidad de la variable dependiente que no es sistemática y en muchos casos que hemos dicho es inevitable que aparezca. O sea que tenemos que tenerla como investigadores, que tenemos que intentar minimizarla al máximo, ¿vale? Ahí que está, es el resultado de ese efecto de variables extrañas, que normalmente sí que son también aleatorias o desconocidas, o otras que no están bien controladas, no están correctamente controladas. Todo esto es importante. Entonces, ¿a qué van a afectar? Como os adelanté antes, a la validez de conclusión estadística. ¿Por qué? Porque en esa validez de conclusión estadística yo estoy analizando unos datos, pero si esos datos realmente no se ajustan, o sea, no son fiables, válidos, ahí me está afectando a ese tipo de validez. ¿Sí lo vemos? ¿Seguro? ¿Cómo vamos en casa? ¿Vamos bien? Vale, genial, gracias. Seguimos. Nada, se entiende, genial, pues eso es lo importante, ¿vale? Luego ya lo repasáis y asentáis conocimiento. Ahora vamos a ver técnicas de control y nos vamos a fijar en esto de max, min, con. ¿A qué hace referencia? Esto no lo aprendemos fácil, ya veréis. ¿Qué tenemos que conseguir como investigadores para tener todo lo máximo controlado? ¿Ves? Maximizar. ¿La varianza qué? ¿Cuál es la varianza buena? La que yo estoy garantizando, buena quiero decir la que me interesa como investigador, perdonadme. ¿Qué es? ¿La varianza cómo? La sistemática cómo? Primaria. ¿Por qué? Porque esa era la influencia de qué variable? De la independiente. ¿No? ¿Lo vemos? Tengo que maximizar aún más. Muy bien en casa. Muy bien. Entonces, tengo que maximizar. Ahora, ¿qué tengo que minimizar? ¿Qué hemos dicho que tenemos que, si no podemos eliminar? La varianza, error. ¿Y qué tenemos que controlar? La del ambiente y tal, que era la varianza sistemática secundaria. ¿Sí? Muy bien en casa, claro que sí. Entonces, este es el proceso max, min, con. Máxima varianza sistemática primaria, mínima varianza error, muy bien, y controlar el ambiente. El ambiente, eso es. Genial. Perfecto. Y esto que recoge esto. Es decir, tengo esa maximización de la varianza sistemática primaria, que es esa adecuación de la selección de los valores de la variable independiente. Variables extremos, medios o varios, es decir, todos esos valores de esa variable. Segundo, controlar la varianza sistemática secundaria. Es el control de todas las variables extrañas que pueda aparecer. Y tercero, tener, por ejemplo, si me puede afectar la forma de medir, ¿qué tendré que ir a elegir? Los instrumentos de recogida de información que sean más precisos, más válidos, más fiables. ¿Qué decíamos siempre? Un test que aplique tiene que estar analizado y todo que sea fiable y válido. Eso está claro, ¿vale? O, por ejemplo, también, tema de las muestras. Es verdad que muchas veces es difícil trabajar con muestras grandes, pero porque luego veremos que hay veces que en esas muestras hay que eliminar datos para garantizar otro tipo de control. Claro, si la muestra ya la tengo muy injusta y pierdo individuos, que voy a tener una muestra que al final no va a ser representativa de esa población. O sea, inicialmente representativa,
por técnicas para controlar voy a perder individuos, deja de ser representativa. Entonces no estoy utilizando una muestra grande. ¿Hay que utilizar una muestra súper grande? No, ¿por qué? Porque para eso trabajo con la población. No tiene sentido. Si hago esto, es porque el muestreo nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, se trabaja, es más fácil en asegurar que los datos se ajusten a lo que estamos haciendo, etc. Muchas ventajas. Y luego, toda instrucción que se dé tiene que ser muy clara, precisa y directa. O sea, que tiene que ser que todo el mundo lo entienda. Por eso es tan importante hacer pruebas piloto, ¿vale? Es igual que cuando, por ejemplo, estamos construyendo un instrumento de medida, un cuestionario. Y ese cuestionario, independientemente que primero ha pasado por un juicio de expertos, ¿qué tiene que hacer? Es la valoración de que una prueba piloto para ver si vosotros me decís, oye Elvira, en esta pregunta quiere estar, que os lo he comentado una vez. ¿Ahí qué pasa? Que esa pregunta, ¿cómo está redactada? ¿De manera clara? No. Voy a tener diferentes enfoques. Claro, si tú presentas dudas o tú presentas dudas, no, yo lo estoy entendiendo desde aquí, yo desde allí, eso no está claro. Eso ya sé que tengo que cambiarlo antes de llegar al experimento. ¿Por qué? Porque al final cometo un error. ¿Sí? Más cosas. Ahora, aspectos. Vamos a ver cómo vamos a maximizar la varianza sistemática primaria, que era nuestra primera parte de esta técnica Mix-Con. Es elección de los valores de la variable independiente que puedan reflejar sus efectos sobre la variable dependiente. El primer caso, vemos una relación lineal. Esa relación lineal es, aquí tenemos la variable en el eje horizontal X, en el eje vertical Y lo que vemos es que según aumentan los valores de X, ¿qué le pasa a los valores de Y? Que también aumentan, ¿vale? Esa, en la clase anterior, Y igual a más Bx, ¿vale? Bueno, tú lo tienes al revés, pero da igual, ¿sí? Es esta representación. ¿Vale? ¿Sí? Si te digo A igual a A menos Bx, la recta sería así. Porque la pendiente de la recta es la. ¿Vale? ¿Sí? Y lo que te preguntaba, que se utilizaba como para ajustarlos, por ejemplo, que sean números negativos. ¿Tiene sentido eso? No, es que cuando tú tienes, para esta es de la línea recta, es cuando se da en correlación, sería la correlación perfecta. ¿Cómo es la definición de una línea recta? Un conjunto de puntos, ¿no? Esto lo estudiamos cuando éramos pequeños. Un conjunto de puntos. ¿Esos conjuntos de puntos de qué salen? De los valores de la variable X y de los valores de la variable Y. Normalmente cuando tú estás uniendo esos valores son exactamente la línea recta, en algún caso saldrá, ¿vale? Pero normalmente lo que te aparece es una nube de puntos. ¿Sí? Entonces, para esa nube de puntos aproximar la línea recta, hay una técnica de los mínimos cuadrados que es la que te aproxima esos valores a la línea recta. Por ahí, estoy intentando entender por qué hablo de aproximación y lo único que se me ocurre con esa fórmula es eso, que tú lo que haces es aplicar una técnica de aproximación para conseguir que la máxima, por así decirlo, la máxima aproximación a esa nube de puntos que es la línea recta. ¿Sí? Y yo eso lo explico poniendo como una flechita de cada punto, que es la diferencia que hay de donde está el punto hasta dónde tendría que llegar para poner la línea recta. Pero esa ecuación es de la línea recta. Claro, es que era como, o sea, ponía como que una aplicación de utilizarlo directamente en la media, como para ajustar la media a una correlación, pero no ir como en cada dato para luego hacer una media. Claro, ¿pero por qué? Porque lo que tú estás haciendo ahora a lo mejor es la parte de estimación de la media poblacional a partir de las medias muestrales. Y entonces lo que al final consigues es esa aproximación. Puede ir por el cambio. ¿Vale? Pero lo de esa es la línea recta. Vale. ¿Sí? Pero nada, era un paréntesis que antes nos ha surgido un punto. Vale. Esta es así, ¿no? Lo hemos visto. Ahora, ¿qué le ocurre a esta otra representación? Es un ejemplo de representación curvilínea. Y ahí que vemos que cuando los valores de X son extremos, es decir, bajos o altos, los valores de Y no aumentan, ¿lo veis? Son bajos. Pero cuando los valores medios de X son altos, ¿qué le pasa a los valores de Y? Que son también altos. ¿Lo veis? Es otra forma de la representación de esos dos. ¿De acuerdo? Y pueden tener distintas formas. Pueden ser así, pueden ser así. Esta puede ser así, así, ¿vale? O incluso si tuviéramos el eje completo, podríamos tenerla en los cuadros. ¿De acuerdo? Ah, perdón. ¿Podrías poner un ejemplo de dos relaciones, por favor?
de dos relaciones de variables. Pensar en dos relaciones de variables. Lo de los exámenes y la autoestima. Por ejemplo, muy bien. Lo que pasa que ahí, pues va antes. Ya. Vale, pero vamos a considerar que Ya, vale, no es malo, es malo. no es malo, es que no Sí, puedo que no es liarla. sencillo. Yo vi una, Venga. no sé si tendrá, o sea, Venga, que si es venga. un buen ejemplo o no, pero como que se hacía, a ver si las explicar. Se hacía un experimento con personas que jugaban a videojuegos y luego como que les pasaba algo, no, espera, es que a ver, no sé si es exactamente así, pero según la puntuación que sacaban, se motivaban más o se motivaban menos. A ver, Es otro igual. tema. No es igual, pero es otro tema en cuanto a la puntuación Es mayor. complicado de... Es mayor la motivación, ¿no? Por ejemplo, son variables de decir, mayor número de horas de estudio, mayor notas. ¿Vale? Ese sería Esa primero, sería ¿no? la primera. ¿Es siempre lo mismo? No. Hay variables que pueden influir de esa variable sistemática, varianza sistemática secundaria, sí. El estilo de Incremento de pobreza aprendizaje. en una zona, incremento de enfermedades. No, pero no incremento. La variable sería el número de enfermedades en función de la zona. Pero eso al final tiene que ver con otro tipo de características, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es eso, es lo que os decía, número de horas de estudio con con el valor de rendimiento, lo normal, lo habitual, es que a mayor horas de estudio, pero eso también tendría un límite, ¿eh? Porque por mucho que estudies, luego ya a lo mejor no se produce aprendizaje, pero no estamos pensando en la noche antes. Es verdad que si tú durante un periodo, cuanto más estudies, lo normal que sea, que el rendimiento sea mayor, ¿vale? Eso es lo normal. Ahora, ¿es siempre en la misma velocidad? No, porque hay variables que tendríamos que controlar, sí, la capacidad de estudio de la persona, sí, por ejemplo, la capacidad de atención de la persona. El tiempo dedicado. Sí, pero es la variable que estoy midiendo. Estas son variables personales que la motivación hacia el estudio, eso te puede influir, claro. Son variables personales que era la varianza sistemática secundaria, ¿vale? Entonces no es un buen ejemplo, o sí es un buen ejemplo eso. ¿El que he puesto? Sí. Espero que sea bueno. No sé, a ver, refiero que... O sea, vale. Que se entienda, ¿no? Yo creo que por lo menos se entiende. Sí, se entiende. En los otros no quiero decir que sean malos ejemplos. Es que mi cabeza voy pensando que No es complicado de explicar. Sí. No, y sobre todo que puede interpretarse de otra manera y a lo mejor complicar, o sea, confundir. Hay veces que está muy bien, pero podemos confundir. ¿Vale? Claro, pero eso es, por ejemplo, el ejemplo de horas de estudio, continuando con la pregunta de ella, sería solamente en la lineal, en la que es curvilínea, también serviría para el mismo Sí, ejemplo. te digo una que es curvilínea. Venga. Nivel de estrés y rendimiento. Sí. Nivel de estrés es el eje Y. El eje X. Nivel de rendimiento, Y. A mayor nivel de estrés, hay mayor rendimiento. Pero llegado a un punto del estrés, ahí es cuando conceptualmente el estrés no deja de ser estrés y se convierte en distrés, ¿vale? Baja el rendimiento. Vale. ¿Sí? Eso es más como el que te decía yo del videojuego, que como... No sé explicarlo cómo... Pero hay una cosa que engancha en los videojuegos, que es igual que todo esto de la ludopatía, ¿vale? Al final ahí lo que hay es un enganche por puntos, en ese caso, es un premio, es un condicionamiento operante todo esto. Y además de patrón variable, por ejemplo. ¿Por qué es tan difícil quitar una ludopatía? Que te enganchas más y más. No, porque tú siempre que juegas recibes premio. No, claro. ¿Cuándo se extingue antes una conducta? Eso lo estoy en aprendizaje. ¿Cuándo se extingue antes una conducta? Cuando siempre que aparece conducta recibe un premio, ¿vale? Bueno, se puede castigar, pero recibe un premio. En el momento que incluso dejas de dar ese refuerzo, ¿qué hace esa conducta? Extinguirse. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que le den un premio. ¿Qué ocurre con las máquinas tragaperras? Echan una moneda y lo normal que es que no tengas premio. Pero como una vez tocas un premio, dices, ¿y por qué no? Me va a tocar otra vez. Por poco que sea. ¿Y cuánto dinero se gasta en la inversión? Entonces genera esa dependencia. Entonces, toda conducta que está reforzada con patrón variable es que no siempre que echar la moneda tienes premio.
es mucho más difícil distinguir. Y la terapia que hay que hacer es mucho más compleja. Pero en el caso de los videojuegos es diferente porque las personas que juegan videojuegos y se vuelven adictos a eso, siempre están buscando la meta de hacerlo, de competir, más una competencia de buscar. Pero ganar. esa competencia puede ser consigo mismo o con otros, porque con muchos otros. de videojuegos no son individuales. Son colectivos, por Sí, eso digo. sí. Y al final es, ¿cuál es el premio? El escalafón, los puntos, el escalafón. ranking. ¿No? El premio ahí, ¿qué sería? Pero no es un premio en ese caso a corto plazo, ¿no? Tú mismo te vas monetando. ¿En qué se utiliza todo esto? Pensar algo que hoy están utilizando muchas personas y que tiene el mismo patrón que lo que estamos hablando. ¿Todos conocen Duolingo? Sí. A mí es que esas cosas cuando yo me uso, pero ¿qué me gusta? ¿Qué nos ponen siempre en Duolingo? Aparte del enganche para pagar la parte que no es Siempre te gratuita. premian. ¿Te premian? ¿Te van premiando? ¿Te premian Sí. siempre? No. Y luego te sale ranking. Zona de ascenso, zona de Sí. descenso. ¿Y eso qué haces? Uy, te pincha. ¿Estás directamente con otros? No, ni conoces a tal, no sé qué. A ver, perdón. Gracias, ya lo entiendo mejor con los ejemplos, me alegro. Que pierden la racha, suelen poner, sí. Sí, que vas bajando. Va bajando. Y entonces, ¿qué dices? Esto no puede ser. Hijo Y de- sigues y haces más. ¿Qué ocurre? Que cuando hay mucha gente se pasa a la opción de pago, ¿por qué? Porque con la opción de los puntillos que vas consiguiendo tienes un límite. Es decir, tienes que controlar todo esto. Pero también de vez en cuando te ponen un enganche. Que si tú lo utilizas más, te van dando algún premio que te mantiene para que veas lo bueno que es seguir con ello. Bueno, es que como veis al final Con el Instagram nos pasa exactamente igual. no, es distinto. Es diferente. Aquí Porque estoy estamos poniendo- todos los días viendo cuántos seguidores nuevos tenemos, cuántos tal. Yo no lo miro nunca, los seguidores. Eso se hace, a lo mejor tú eres Sí, pero lo influencer. hacemos cuando, no, pero digo, lo hacemos por No, ejemplo, no. yo tengo una tienda online, entonces estoy todo el tiempo pendiente como de Pero ver. eso es distinto, pero porque ahí tienes otro objetivo. Es un objetivo de marketing. Y tú lo que tienes que hacer es mantener un nivel y que te vean cada vez más. Y qué tipo, y analizarás el tipo de persona que te sigue y tal, no sé Ok, qué. ya tiene otro objetivo. Tiene otro objetivo. Aquí hablamos, o sea, el caso que habéis puesto en Duolingo, aparte de aprender, que por lo menos el vocabulario es un método súper motivador y tal, que es el método machacón. O sea, te pasas la lección con 3 palabras y repites, ¿no? Que está bien, que al final te aprendes el vocabulario, pero es un método repetitivo. Ya. Que no está mal, que yo os digo que lo utilizo, pero cuando utilizo las cosas, al final, esto es por formación profesional, digo, ¿qué tiene esto? O sea, que estamos viendo, mira, ¿y qué frustra, por ejemplo, en eso? Cuando te la ponen a hablar y no te cogen bien la expresión y lo estás pronunciando correctamente. Ya. Por ejemplo, ¿por qué? Porque al final no deja de ser una máquina. ¿Vale? Bueno, y después de este paréntesis con los ejemplos, perdonadme, pues, pero yo creo que sí que se entiende, ¿no? Cuando veis las cosas, siempre analizad, ¿no? Si yo por ejemplo, que dice el Instagram, pues me entretener un rato. Veo cosas y digo, uff, qué cosas. Cuando empiezo a ver las vidas ideales, me no, paso rápido. Pero tú tienes un ejercicio de marketing. Y eso es totalmente distinto. Estás utilizando la red social como un medio de marketing, de venta de tu imagen personal. Y por eso tú sí tienes unas variables y puedes hacer muchos estudios. Analiza tipo de perfil de personas que te siguen. Lo que pasa es que te lleva mucho tiempo, ¿no? Porque no es fácil. ¿Vale? No, pero la propia aplicación muchas veces te lo hace. Sí, no con todo. O sea, no domino todo Sí. para hacerlo. Sí, te da un informe. Te da como un informe. Claro. Y yo es que no. Yo tampoco lo sé. Yo sé que todo esto, los influencers y tal, y la gente que lo utiliza para negocios, sí que está pendiente de ese sentido. ¿Vale? Pero bueno, que son datos, analizar datos. ¿Veis cómo la vida no estamos investigando seriamente? No son en situaciones experimental y seguimos para las redes. ¿Vale? Seguimos. Venga, primer paso conseguido. Hemos maximizado, ¿vale? La varianza. ¿Qué varianza? Sistemática primaria. Venga, perfecto. Muy bien. ¿Ahora qué tenemos que hacer? La segunda parte de esa era max, Minimizar la varianza min, error. ¿qué es lo que no quiero tener? Error, varianza error. Entonces, ¿hay qué factores asociados? Esto de verdad que os parecen tonterías, pero luego vais a acordar. Liga de decía esto. Tal, ya ves. Eso espero, porque es una buena señal. Si no, me lo decís también para mejor entender. Factores asociados a los errores de medidas procedentes de qué? Por ejemplo, de la utilización de instrumentos poco precisos. Es decir, que ahí tengo que utilizar los instrumentos que hemos dicho más fiables, más válidos, o sea, los que me dan una seguridad.
Diferencias individuales de los participantes, por ejemplo. No es lo mismo que una prueba, como hemos dicho también, un test de inteligencia por la mañana a por la tarde, porque ahí ya hay un cansancio, ¿sí? La capacidad es la misma, pero el cansancio afecta. O lapsus, ¿no? Esos lapsus de memoria, la parte de oralización. La gente que se distrae está así y ya están ahí. O sea, eso existe. No tienen ningún trastorno, simplemente gente que se concentra. Y eso también es, aparte de las características personales, un entrenamiento, ¿vale? Si tú estás acostumbrado a trabajar y estudiar en un ambiente total de silencio, te va a costar luego muchísimo hacerlo si no tienes ese ambiente de silencio. Si tú te has tenido que acostumbrar a estudiar en el ambiente de ruido, al final te aíslas con una capacidad de aislamiento aunque haya mucho ruido, porque eres capaz de no estar prestando atención. Atención plena, sabéis que solamente se puede prestar a una acción. Atención plena. Hacemos muchas más cosas, pero están automatizadas. La respiración, no pienso, tengo que inspirar, tengo que... No pienso, ¿no? Pero entonces, ¿puedo estar estudiando, inspirando y tal, escribir? Sí, claro. Sí, parpadeando, pensé, me toca parpadear. Entonces, no pensar. Entonces, eso sí. Ahora, el resto, porque está mecanizado. El resto, si necesito una atención plena, no puedo hacer más cosas, ¿vale? Entonces, aquí afecta todo esto. Y se hace en esta hora realizar la tarea. Y luego el procedimiento experimental, que es la utilización realmente de esas instrucciones, que sean poco claras o que sean muy largas. Hay veces que nos ponen unos enunciados y dices tú, me he perdido, tengo que volverlo a leer. ¿Ah? Por eso siempre yo digo, subrayar, si a mí no me importa subrayar, ¿por qué? Porque marcáis la atención. Subrayar no es por subrayar solamente lo importante, porque te obligas a mantener la atención cuando vas a revisar. Pero a ver, ¿qué me pedían aquí? Otra vez. Y lo ves subrayar. ¿Vale? Muy bien. Más cosas aquí. ¿Qué instrumentos utilizamos? Pues aquellos que realmente me permiten medir lo que quiero medir. Y aquí es hablar de validez. ¿Esto a qué tipo de validez hacemos referencia? Venga, mi palabra es seriedad. ¿Cuál es ese concepto que me aprendimos desde el primer día? A ver, en casa, ¿os acordáis del concepto del primer día? ¿Cómo se denominaba? Cuando yo quiero estudiar algo que no puedo observar directamente, tengo que elaborar el premio al que lo recuerde. Constructo, premio, muy bien en casa. Constructo, eso es. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quiero, muy bien, gracias, quiero realmente medir aquello, es que tengo que, y además os acordáis, tengo que tenerlo claramente definido de una manera exhaustiva, tal. Bueno, pues tengo que elegir aquel instrumento que realmente va a medir lo que yo quiero que se mida. Más cosas. Poder discriminar también entre diferentes ejecuciones, por ejemplo, sensibilidad. Segundo, también producir mediciones precisas, poca variabilidad. ¿Eso qué me quiere decir? Que los datos se ajustan a la realidad. Hay una fiabilidad. Ya sabéis que estos términos siempre me los estáis oyendo desde el principio. Y luego, que los instrumentos utilizados para la presentación de los estímulos tienen que ser adecuados, tienen que funcionar, que a veces tienes todo esto, hay que probarlo antes y no fallar de esta manera. Segundo, ¿qué dijimos? Otra de las estrategias que podíamos utilizar era agrandar, aumentar la muestra, el tamaño de la muestra, ¿vale? Por si acaso. ¿Por qué? Porque veremos algunas acciones que nos van a llevar esa discriminación. Técnicas de control. Muy importante este gráfico para organizar todo lo que vamos a explicar a continuación, ¿vale? Ahí que tenemos. Las técnicas de control que yo puedo desarrollar pueden ir directamente a cualquier tipo de diseño. Puedo ir al diseño que hemos dicho. Antes habíamos dicho que tengo dos tipos de diseño en función si tengo más de un grupo o solo un grupo. Si tengo dos o más grupos es intergrupo, ¿vale? Intergrupo. Si tengo un solo grupo, intragrupo, ¿sí? Queda inter, que a cada grupo le aplico un tratamiento, intra, que al mismo grupo le aplico distintos tratamientos. ¿Os acordáis que lo hemos visto? Vale. Entonces, ahí que tenemos a todo tipo de diseño y vamos a ver estas técnicas de control. La eliminación, la constancia, el simple, el doble ciego, esto lo vamos a ver. Luego pasaremos al diseño intergrupo y ahí tendremos dos estrategias, dos bloques de estrategias. Aleatorización y bloques de equiparación. Y por último tenemos el diseño intragrupo, que ahí en ese diseño intragrupo veremos el sujeto como control de sí mismo o veremos el contrabalanceo y ya explicaremos en qué consiste. Vamos con el primero. Vamos a centrarnos en esa parte de eliminación de todo tipo de diseño. Aquí, ¿qué vamos? Primero, técnica de eliminación. ¿Esto qué quiero decir? Quiero eliminar esas variables extrañas del estudio. Es decir, si el ambiente, o sea, el ruido afecta, ¿qué voy a tener que hacer? Insonorizar el espacio donde voy a llevar a cabo ese estudio. Es así.
elimino esas variables. Las puedo eliminar. Ahora, cuando no las puedo eliminar, tengo que utilizar otras técnicas. Técnica de constancia. Cuando no las elimino, supone que elijo un valor diferente de 0 de esa variable, que normalmente me va a contaminar, es decir, me va a afectar al resultado del cambio de la variable dependiente, y aplicarlo de forma constante a todos. Por ejemplo, hemos dicho que la temperatura ambiente afecta, vale, pero afecta a todos. Y me podéis decir ahí, sí, pero yo soy más friolera, yo soy más calurosa, ¿sí? Vale, pero la variable que tengo, la mantengo como constante. La variabilidad ahí estaría en la persona. Vale. Técnicas de ciego y doble ciego. ¿Nos acordamos en qué consistía esto? Que era en casa. Técnica de ciego, que lo tengáis ahí. ¿Os acordáis rápidamente? Sí, que el investigador también es. Primero de ciego. El primer ciego son los que... El primer ciego, muy bien. El primer ciego son los participantes, que sí que saben, acordaos que aquí cumplimos nuestra ética. Pues saben que están en una investigación, que el paciente, los individuos, son pobres los pacientes porque nos aguantan, ¿no? Eso está muy bien, gracias. No, genial, genial. Sí, no pasa nada, todo lo contrario. Gracias, nos arrancas una sonrisa. Y entonces, ahí estamos. Y luego, doble ciego es que ni ellos ni el investigador. El investigador evidentemente sabe, pero si no tiene claramente ese objetivo, no va a influir en esa recogida de información, esa intervención, etc. ¿De acuerdo? Doble ciego cuando es muy bien. Qué bien en casa. Genial. Bueno, los que realizan la prueba. Sí, se ha entendido. Genial. Sí, pero pueden ser los investigadores, o sea que está muy bien, ¿eh? O sea que eso está muy bien. Vale, más. Técnica de sistematización de las variables extrañas. ¿En qué consiste? Que la variable que potencialmente es extraña, ¿sí? ¿La convierto en qué? En una variable independiente. Si la convierto en una variable independiente, ¿qué estoy haciendo? La manejo. ¿Veis? Y la sistematizo. Entonces, ahí sí que ya tenemos una variable. No, ya no sería unifactorial, sería factorial. ¿Vale? Venga. Y luego, las técnicas estadísticas. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya tengo los datos recogidos, tendré que aplicar las técnicas estadísticas más potentes. Potencia de una prueba es aquella prueba, es la capacidad de la prueba para rechazar hipótesis nulas, falsas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que elegir? Las pruebas más potentes. Además de estadístico. Ahora, para poder aplicar pruebas estadísticas potentes, tengo que garantizar que cumple los requisitos para poderlas aplicar. Más potentes, que son pruebas paramétricas como ANOVA, análisis de varianza, etcétera. No, sí, son las más potentes, pero me requieren una serie de requisitos. Si los datos de esa variable, las características de esa variable no cumplen esos requisitos, tendré que pasarme a las pruebas no paramétricas. Y dentro de las pruebas no paramétricas, elegiré aquellas que sean más potentes, Kolmogorov, no, en medidas repetidas, era G cuadrado o de Mann-Whitney, todas las que existen no paramétricas. ¿En qué se trata eso? Es análisis de varianza. Esa es prueba paramétrica. ¿Sí? Pruebas paramétricas. Pruebas paramétricas más potentes que las pruebas no paramétricas. Son las dos formas en las que veréis que los autores la definen, ¿vale? ¿Sí? ¿Esto era para qué? Para todo tipo de diseños, ¿vale? Ahora que vamos, ya nos quedamos en qué, intergrupos. Pues vamos a ver qué técnicas tenemos. Ahí tenemos, una de las técnicas es el equilibrado o balanceo. ¿Qué tenemos que hacer? Que tenemos que obtener grupos equivalentes, de forma que ¿cómo se dice? El tratamiento, ¿vale? O variable dependiente sea que garantice la causante de los cambios en la variable dependiente. Ahí que tenemos. Técnica de aleatorización se caracteriza ¿por qué? Porque los diseños experimentales ya está asociada principalmente a esos diseños de grupos aleatorios y a lo que se denominan también los grupos, los bloques al azar. Luego veremos qué son los bloques al azar. ¿De acuerdo? Porque se tienen en cuenta una característica que sabemos que me puede influir y genero bloques. Y luego de esos bloques elijo individuos aleatoriamente que constituyen luego ya el estudio. ¿Vale? Ahora lo veremos. Más cosas. Lo que también hemos comentado antes. Tengo una técnica de control que es
que yo para conseguir y para formar la población utilizo una selección aleatoria, una técnica de muestreo aleatoria, tengo mi muestra y luego el siguiente paso es que la asignación de esos individuos de la muestra a los distintos grupos, experimental, de control, experimental 1, experimental 2, todos los que tengan, son como también aleatorios. Esa asignación aleatoria. ¿Vale? Ahora, para controlar también tenemos las técnicas de equilibrado o balanceo. Es la técnica de bloques. ¿Esa técnica en qué consiste? Yo voy a formar subgrupos con los individuos en función de unas puntuaciones que sean muy semejantes de la variable dependiente. Variable que le voy a llamar variable bloqueo, porque lo que voy a bloquear es esa parte. Y después las asigno aleatoriamente a cada experimento, o sea, a cada situación experimental. Si es grupo de control, grupo experimental, lo que sea. ¿Sí? Vamos a ver ahora veremos un ejemplo, ¿vale? Técnica de equiparación emparejamiento, muy similar a la anterior, pero lo que hago es que esos diseños, como su nombre indica, que va a ser, los participantes van a tener la misma magnitud en esa variable que yo estoy intentando como bloquear, ¿sí? Vale, eso es lo que hace. Y ahí lo que hacemos solamente es en la técnica de equiparación o emparejamiento, porque voy a igualarles en esa parte, en esa variable, que sí que me puede afectar a la variable dependiente y no me interesa. ¿Vale? Vamos a ver todo esto, a ver si entendemos todos estos conceptos con un ejemplo. Nos quedamos, vamos a hacer, esto es como un ejercicio, ¿vale? A ver si leyendo, no es fácil lo que vamos a hacer, no es por desanimaros, por prepararnos. Tenemos que estar muy pendientes, pero lo vais a hacer muy bien, estoy seguro. Nos quedamos en casa, si queréis, y aquí cogemos como una foto de estas palabras, ¿vale? La cogemos y vamos a ir viendo qué tenemos que decir según vayamos viendo lo que os voy a ir transmitiendo. Para ver si así... ¿Bien? Pues vamos con el primer texto. Nos dice, supongamos que en la Escuela Oficial de Idiomas se requiere comprobar la eficacia de 2 métodos de enseñanza para el aprendizaje del idioma alemán. Para ello se eligen 22 estudiantes de alemán de tercer curso y como se piensa que las diferencias individuales en el nivel de conocimientos de este idioma pueden influir en los resultados, se aplica a todos los estudiantes seleccionados una prueba de conocimientos previos, cuya finalidad básica... ¿Me no da tiempo a hacer la foto? Perdón. ¿Sí, no? Perdón, no quería... O sea, tengo que estar pendiente Que de no esa quería comunicación no verbal que hacéis y... Ya está. ¿Sí? Gracias. Vale, pues venga, seguimos. Uy, me más para... Ahí estamos. Como decía, me he ido. Bueno, entonces, para ello se eligen 22 estudiantes de alemán de tercer curso y como se piensa que las diferencias individuales en el nivel de conocimientos de este idioma pueden influir en los resultados, se aplica a todos los estudiantes seleccionados una prueba de conocimientos previos, ¿vale? Cuya finalidad básica consiste en formar bloques de participantes que puntúen de forma similar en dicha prueba. Hasta aquí lo entendemos todos. Seguimos. De esta forma vamos a configurar, se configuran 3 grupos de 6 participantes cada uno, en función de que el nivel de conocimiento sea alto, medio, bajo. ¿Nivel de medición? ¿Nivel de medición en casa? Mediano. Pero me río, me has hecho gracia. Es el agotamiento de las 8:15 de la tarde. Venga, cuando la variable la estoy midiendo en media, baja, media, alta, ¿cómo es la variable? Nivel de medición. No os liéis todavía. Estamos recordando el pasado. ¿Cómo es el nivel de medición? Ordinal, sin dudar, ¿no? Claro. Adelantado, vamos a ir. Sí, venga. Ordinal, sí. Seguimos. Vale. Eso. Posteriormente, de forma aleatoria, eso como lo hemos denominado asignación aleatoria, ¿vale? Se asignan 3 participantes de cada bloque a 2 grupos experimentales. También aleatoriamente se asigna un método de enseñanza a cada uno, siendo uno tradicional y el otro apoyado en audioclases. Perfecto. ¿Hasta ahí bien? Seguimos.
Tras llevar a cabo el experimento durante un curso académico, se aplica la misma prueba a todos los participantes. Esto era importante. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué estamos haciendo? Un pretest, post-test. ¿Cuánto tiempo pasa del pretest al post-test? Un curso académico. Dijimos que tenía que pasar tiempo. ¿Por qué? Porque queríamos evitar ¿qué efecto? El efecto de aprendizaje. ¿Sí? O sea, hay un efecto. Entonces me puede distorsionar los si no controlo ese aspecto. ¿Vale? Cierro paréntesis. Seguimos. Para conocer los resultados académicos alcanzados en el dominio del alemán por dos métodos de enseñanza, encontrándose diferencias en los resultados en función del método de enseñanza utilizado. Paréntesis, paro y recordamos. ¿Cuál sería el problema de investigación en esta propuesta? ¿Cuál sería mi problema de investigación? A ver en casa. ¿Cuál sería mi problema de investigación? Los métodos de enseñanza. Las pruebas de pincelada. ¿Cómo era? Un problema que tiene que estar formulado. Además era, sin duda, venga, sin miedo, en fórmula de pregunta. La efectividad de la metodología. Si ese es nuestro objetivo, ¿cómo definiríamos el problema de investigación? Pues que si el rendimiento académico depende de un método o de otro. Claro, entonces, técnicamente, ¿qué diríamos? ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento, en el aprendizaje del alemán en función de la metodología didáctica utilizada? Sí. ¿Me lo compráis? Sí. ¿Sí? Vale, ¿vale? Bien. Hipótesis. Ahí te lo está diciendo, conocer los resultados académicos Claro, por eso digo, con esta información te estoy diciendo, fórmulame el problema de investigación. Ahora les digo. Hipótesis nula. Las hipótesis que eran respuestas a mi pregunta de investigación. Si hablo de la nula, ¿qué me tenéis que decir ya? Lo primero, que no existe. No existen diferencias estadísticamente significativas en el aprendizaje del alemán en función de la metodología didáctica utilizada. Ya tengo la hipótesis nula. Pero me dice, encontrándose diferencias en los resultados, hemos rechazado ¿qué hipótesis? La nula. Y ahora vamos a definir la alterna. Pero definimos la alterna bilateral, que es la que nos dicen ahí, encontrándose diferencias. ¿Existen diferencias estadísticamente afirmativas? ¿Existe o no existe? No. ¿No? La no ya la hemos eliminado. Okay, La hipótesis nula. La hipótesis alterna bilateral, alterna alternativa, ¿vale? Bilateral, ¿qué es? Que existen diferencias estadísticamente significativas en el aprendizaje del alemán en función de la metodología utilizada. Fin. No digo si son mejores con el método tradicional o si son mejores con los audiovisuales o lo que nos han dicho. ¿Hasta ahí bien? Esa frase está, o sea, está preparada ya. O sea, me Y refiero, no tenía aquí preparado. No. o sea, me refiero, no que te lo tengas preparado, me refiero que si hay que decirlo así. A ver, no te lo van a pedir porque en este examen. O sea, me refiero que si lo habéis hablado en otra clase o algo, que estuve en la pasada clase. Al principio, cuando hablamos de las hipótesis. Al principio del todo. Cuando te pasan los apuntes, te lo ves. Vale. ¿Vale? No te preocupes. ¿Sí? Y esa era bilateral. Esto sí que es verdad que no viene en el libro. Pero lo expliqué. Bilateral. Entonces, ¿cómo sería la unilateral? ¿Qué les interesa a esta gente? Que haya una respuesta. No, la respuesta sí. Que hay, o sea, ya han conseguido un primer punto, que hay diferencias. Sí. ¿Pero qué esperan de las diferencias? Pues que haya uno mejorar el método, buscar un método de enseñanza más. Entonces, ¿qué esperan ellos? ¿Cuál será el grupo que tenga mejores resultados? El de los audiovisuales, ¿vale? O el que coja. Entonces, sigo con la hipótesis alterna bilateral, coma, siendo mejores los resultados de los individuos del grupo de audiovisuales. Ahí que ya he hecho una hipótesis alterna unilateral. ¿Por qué? ¿Qué me he hecho? Me he posicionado. ¿Sí lo entendemos?
¿En casa bien? ¿Sí? He acabado de ver. Vale. ¿Algo lioso? Algo lioso. No, si es lo que estamos leyendo. Si es que todo esto lo saco de esa frase. De esto saco todo. De esto se saca todo. Por eso os acordáis el tipo de preguntas que ponía en el examen que vimos, que se rechazaba a usted y que os dije, no me leo las preguntas, eso nunca lo hagáis. No me leo las preguntas, solamente hay una redactada en términos de preguntas, y esa con ese problema. ¿Vale? Y son pequeñas, y esas respuestas, rápido. Más, vamos allá. Ahora ya estamos centrados en lo que acabamos de ver, ¿sí? Y decimos, a 3 participantes de cada bloque se le administra el mismo tratamiento, de tal forma que a los participantes de cada subgrupo se le aplican los 2 tratamientos, siguiendo cada subgrupo o bloque una réplica del experimento. ¿Cómo se llama este tipo? Primero, ¿diseño de qué? ¿Qué he hecho? ¿De bloques? Bloques aleatorios. De las palabras que tenéis, bloques aleatorios y sería completo. ¿Veis cómo sois? ¿Sí? Cada tratamiento se aplicó a 9 participantes, de los cuales 3 tenían un nivel alto de conocimientos previos de alemán, 3 nivel medio y 3 nivel bajo. ¿Estáis viendo los bloques? Nivel alto, nivel medio, nivel bajo. ¿Y ahí qué hace? Coge 3, 3, 3 al grupo tradicional de metodología, 3, 3, 3 al grupo de audiovisual. ¿Sí lo estáis viendo? Eso es. ¿Y cómo asignan? Aleatoriamente. Genial. Seguimos. Ahí estamos. ¿Qué teníamos? Bloque 1, conocimientos previos en alemán muy altos. Estos participantes y que han sacado 8, 7, 9, 8, ¿qué hemos puesto? Aquí, ¿qué hemos hecho? Ahora ya vamos a ver lo que vamos a hacer. Bloque 2, conocimientos previos de alemán. Pues ahí están los valores intermedios, 4, 5, 6. ¿Qué hemos hecho? ¿Vale? 1, 3, 2, 3, 3, los bajos. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Nos dice, el efecto de la variable potencialmente extraña, ahora variable de bloqueo, ¿por qué? ¿Es potencial? ¿Tengo certeza? No. Es potencial. Entonces, ¿qué hago? La bloqueo. Conocimientos previos en alemán quedaría distribuido utilizando la técnica de bloques de la siguiente forma. ¿Qué hago? Condición A, condición B, ¿vale? La distribución de los valores de la variable extraña en cada condición. ¿Ahora qué hago? Entonces, vemos que en las 2 condiciones hay 3 participantes con puntuaciones similares, ¿lo veis? Sí. Aquí hay 8, 9, 7, 5, 6, 5, 3, 2, 1, ¿lo veis? Y aquí tenemos 7, 8, 8, 4, 6, 5, son las puntuaciones medias, y 1, 3, 3. Vale. Y me dice, bueno, lo que os he dicho. Con ello, hemos conseguido que los grupos sean equivalentes ¿en qué variable? La hemos bloqueado. Y previamente, ¿cómo se llamaba? Sin dudarlo, variable extraña. Claro, ¿Qué he dicho? Potencialmente una variable extraña. Claro. Y como la estoy bloqueando, ¿vale? Antes era nivel de conocimientos. Ahora, el resto de las variables extrañas se controlan asignando aleatoriamente a los participantes. Pues claro, ahí tendremos pues el que es, por ejemplo, nativo, el que tiene padres, tal, el que tiene todas esas variables extrañas que no voy a controlar, pues aleatoriamente se distribuyen. ¿Vale? Ahora, un caso especial del diseño de bloques aleatorios es el diseño de grupos equiparados o emparejados, que era el segundo que hemos visto. Este tipo de diseño se caracteriza porque los participantes tienen que ser idénticos dentro de cada subgrupo o bloque. En la variable bloqueo, que se llamaría en este caso, deja de ser, ¿no? Variable bloqueo. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Cómo es el estudio? ¿Los grupos? ¿Cómo? ¿Emparejados o? Equiparados. Variable de Emparejamiento. ¿Lo veis? Sí. Vale. Un ejemplo extremo de un diseño perfecto de 2 grupos equiparados cuando utilizamos pares de gemelos. Sabéis que muchas veces para evitar, o sea, los gemelos son los que más se parecen entre sí. Entonces, para controlar, por ejemplo, todas esas variables, porque es más de personalidad, de tal, se utilizan y se trabaja con gemelos. ¿Vale? Bien, más. Seguimos con este ejemplo que estamos.
Siguiendo con el ejemplo anterior, si utilizamos un diseño de grupos equiporados, tendríamos que formar bloques con puntuaciones que hemos dicho antes que era de este tipo. ¿Cómo tenían que ser las puntuaciones? Hasta ahora no eran idénticas. ¿Eran dentro de qué? Del bloque. ¿Sí? Bloque alto, medio y bajo. Y previamente hemos eliminado extremos. ¿Habéis visto que no hubiera ceros y dieces? No. Ceros y dieces no hay, están eliminados los extremos. Nos hemos quedado con el resto. Entonces, el bloque alto era 7, 8, 9, el otro era 4, 5, 6 y el otro era 1, 2, 3, 4, algo así. No, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Venga. Entonces, ahora ya digo, aquí tiene que ser el mismo resultado. Entonces, ¿qué hago? Tendríamos que formar bloques con puntuaciones idénticas. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Estoy eliminando individuos. Pero claro, veis que en el bloque 1 tengo 2 de 8. ¿Pero os acordáis que había un 9? Sí. Pero no tiene pareja de 9. Entonces me lo he cargado. ¿Os acordáis cuando antes he dicho qué importante es trabajar con una muestra grande? Porque cuando yo diseño para equiparar todo esto, al final, ¿qué tengo que hacer? Eliminar, seguir eliminando. El primero eliminado los extremos. Segundo, estoy eliminando los que no tienen pareja. Y entonces, y vais viendo, ¿ves? Y nos dice, normalmente este tipo de diseño suele tener tantos bloques como pareja. Entonces aquí los bloques, antes era por la calificación. ¿Y ahora qué es? Por pareja, porque estoy equiparando esa variable. ¿Lo entendemos ahora con el ejemplo? ¿Sí? Entonces, suponiendo que la variable independiente tenga, en este caso, 2 valores. Entonces, los participantes que no tengan pareja se eliminan. Y nos quedaría esto. ¿De acuerdo? Sigo. El efecto de la variable potencialmente extraña, ahora, ¿cómo se llamaría? Variable controlada. Muy bien. ¿Sí? ¿Lo vemos? Y, por equiparación, porque la estoy equiparando. Conocimientos previos en alemán quedaría distribuido utilizando la técnica de equiparación de esta forma. Condicional, metodología tradicional, metodología audiovisual. ¿Hacéis bien? ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces, vemos que por cada participante de la condición A hay otro participante con una puntuación idéntica en la condición B. ¿Por qué? Porque estoy viendo que el punto de partida como es exactamente idéntico. Ya no es equiparar, o sea, no es similar, ahora es idéntico. Antes hemos dicho, la técnica es muy similar, lo que pasa que en este caso el valor tiene que ser el mismo. ¿Os acordáis que en la definición teórica lo hemos dicho? ¿Sí? Este es anotado. Sin embargo, en los diseños de bloques aleatorios, por cada participante de la condición A, había otro participante de la condición B con una puntuación similar. En este tipo de diseño, podríamos utilizar para analizar los datos una prueba de muestras como... Claro, pero eso es una segunda parte. En la primera es prueba de muestras, ¿cómo son esas muestras? ¿Tienen alguna relación? Independientes. Ahora sí, de 2 o más grupos, es decir, paramétrica o no paramétrica. Pero también se puede utilizar una prueba para muestras relacionadas si se entiende que la equiparación ha logrado hacer a los grupos iguales en una variable muy relacionada. ¿Con qué variable? ¿Con la variable? Independiente. No, con la variable extraña. ¿Vale? O la misma variable dependiente. ¿Sí? Ventaja principal de la técnica de bloqueo respecto a la técnica de aleatorización es que los grupos experimentales son inicialmente más homogéneos entre sí que si se hubieran formado al azar. ¿Vale? Entre los inconvenientes de estos diseños están, además del enorme esfuerzo ahora lo equiparo por esto, ahora lo hago por bloqueo por lo otro, ahora me cargo tantos individuos. O sea, complicado. Entre los inconvenientes de estos diseños están, además del enorme esfuerzo y coste, la posible representatividad. No, eso es que es la, ¿cómo que término utilizáis? Sensibilización. O sea, que era la idea que decías con el término que proponía, ¿vale? Porque al final está ya en la parte de cada individuo, ¿sí? De los participantes a la medida previa de la variable dependiente, cuando se toma, porque habíamos dicho el otro día también que la medida en la que no pudiera, no haríamos cosas previas, porque luego esas
Esas acciones previas sí que pueden influir también. Si son muchos los que hay que eliminar, dice, y por la posible pérdida de participantes, ¿por qué? Porque si hay muchos que hay que eliminar, por no encajar dentro de un bloque, lo que puede llegar a ¿qué? La pérdida de representatividad. Justo, ahí está la pérdida de representatividad de la muestra respecto de la población a la cual ha sido extraída. ¿Vale? Pues no sé, aquí ponía otra cosa. Y por tanto, una disminución. ¿Disminución de qué tipo de validez? ¿Interna? No, de la externa. No, validez. No estamos con varianza. No, Eso es del tema anterior. ¿Es validez? Externa. Si no es representativa, ¿yo qué error puedo usar? ¿La validez qué es? ¿Puedo generalizar los datos? No. Os he dicho que era denso. Pero ¿veis cómo relacionamos todo lo que hemos visto? Y con este ejemplo yo creo que se entiende mejor lo que es bloques, lo que está. ¿Sí? ¿Qué tal en casa? ¿No se pueden descargar esta diapositiva? Sí, mándame un correo y te las... Os pongo aquí el congosto, madrid.onet.es. Así, ¿no? Está bien. Vale. Ahí está. Mándamelo y te las envío. ¿Sí? Vale. Bueno, aquí estáis. Aquí tenéis todo lo que os he ido dando respuesta, la tenéis ahí, ¿vale? Para que cuando tengáis la presentación tengáis la respuesta. ¿Con ánimo? Finalmente funcionó la técnica de estudio. No sabemos. Ahí nos hemos quedado con la incógnita. Sabemos que igual no ha sido. Ahora, imagínate, sigue siendo mejor el método tradicional. Adiós. Tu método, pues nada, empiezas otra vez. Se perdió el trabajo de que se otro. Lo normal es que algo que en aprendizaje de idiomas, pero eso sí, si está bien aplicado, si está bien desarrollado, es que hay muchas variedades ahí, estés introduciendo parte auditiva o visual, ¿vale? Es que incrementa, porque tú las competencias también depende. ¿Tú cómo has medido esa prueba? ¿La has medido solo de lo que sabe adaptar? Imaginaos que después es una prueba de nivel y ese nivel solamente es competitivo de escritura. Entonces tú puedes, ¿para qué quieres lo audiovisual? No vas a aprender nada con lo audiovisual, salvo que las imágenes te vayan poniendo otra vez las palabras en alemán, que el alemán a mí me parece complejo. No sé nada de alemán, me parece súper complejo. Entonces, es que, vamos, luego dicen que es muy sencillo, que se lee muy fácilmente. Bueno, ya sabéis mi limitación para todo el tema de idiomas, ¿vale? Es un desastre. Bueno, eso con el doble, no. ¿Bien? ¿Cómo vamos? Fatal. Estos últimos minutos, vemos esta última parte para cerrar por lo menos la parte esta, ¿no? Que ya cerramos este tema, ¿vale? Vamos ahora, hemos visto para todo tipo de diseño intergrupo, y ahí nos quedamos con un solo grupo, por tanto son diseños intragrupos, ¿vale? Y vamos ahí. Entonces, ¿aquí qué técnicas tenemos? Técnica del sujeto como control de sí mismo. Está asociado a ¿qué? Al intragrupo, y entonces sirve para controlar esas variables procedentes de los propios participantes y que sí que pueden afectar. Por eso antes, cuando decíamos, si trabajo con gemelos, ¿por qué? Porque es una forma también más de controlar, pero hay veces que hay que controlarlos con distintas estrategias y medidas, ¿vale? Y técnicas de contrabalanceo, equiponderación o reequilibrado, controla el efecto de orden de aplicación. ¿Por qué? Porque ahora pensad que es en el mismo grupo. Entonces, tratamiento A, par. Tratamiento B, par. Tratamiento C, par. El efecto es el mismo que si el tratamiento primero es el C, luego el B y luego el A, o es el mismo que si es el B, el A, C, o es el mismo que si es el B, C, A, pues he dicho que lo han combinado. ¿Sí? Puede ser que no. Que el orden en la aplicación de los tratamientos ya esté ejerciendo una influencia que no está ahí controlada en la variable dependiente. Eso es lo que hace. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿En casa también? Bueno, esperemos que sí. Entonces,
ya pasamos a otro punto, que es la clasificación de los diseños experimentales. Ahí lo que tenemos es la estructura interna de esos diseños, que pueden ser estrategia univariable versus multivariable, estrategia unifactorial que era una variable independiente, y factorial, solamente factorial o multifactorial, es que tengo más. Y la estrategia intergrupos versus intragrupos. Entonces, de esto, ¿qué tenemos que ver? Los diseños experimentales de grupo, primera pregunta, ¿cuántas variables dependientes tengo? Si tengo una, será univariado. Si tengo más de una, ¿vale? Multivariado. ¿Cuántas variables independientes tengo? Si tengo una, lo hemos dicho antes, unifactorial. Si tengo más, puede ser, unos dicen multifactorial o factorial simplemente, porque factorial por definición son factores, ¿vale? No es eso. Por eso lo otro se hace énfasis en que sea un solo factor, ¿vale? Y luego, ¿qué tipo de estrategia? Pues puede ser 2 grupos o más o un solo grupo, inter o intra. Tenemos esto claro. Entonces, esta estrategia que podemos utilizar, tenemos que tener en cuenta si el diseño es univariado, que solamente una variable, o sea, es un poco contar lo que os he contado ahora, ¿vale? Entonces, la estrategia intergrupos versus intragrupos, sobre todo va a suponer esos grupos equivalentes que nosotros vamos a ir realizando. Más, diseños unifactoriales. A ver, paro aquí. Es que, hombre, estoy viendo un poco. ¿Paro en casa? Más o menos, que no ha quedado claro. No paro, sigo. Está bien. Pero ¿te parece más o menos? ¿Que no ha quedado claro? Todavía no espera, ¿eh? Pero el próximo día empiezo desde aquí. Desde aquí, sí. Desde aquí, no repito. Bueno, pero yo creo que ha venido bien, porque es que si no, no llegamos a esto a entender, ¿vale? El próximo día comienzo en el 4.5, ¿de acuerdo? La diferencia entre técnicas inter e intra. O sea, lo primero que tienes que diferenciar es que intergrupos, claro, pero es normal, ¿eh? O sea, estas horas y después de todo este tiempo y la densidad, no es por desanimar, es que los temas son densos, son teóricos densos, ¿vale? Sí, vale. Entonces, la clave que tienes, sí, seguro que es por eso, no te preocupes. Pero fíjate, repasar, cuando tengáis la presentación o del libro, lo que pasa en el libro, pues también ejemplos, es mucho más, o sea, aquí lo que hago, ya sabéis siempre con las presentaciones, es un resumen. Sí, ¿vale? Un resumen. Entonces, intra es un solo grupo que sobre el mismo grupo se le van haciendo se van aplicando los distintos tratamientos. Inter, tienes distintos grupos y tú ahí eliges los tratamientos, esa elección y asignación de tratamientos, que también puede ser aleatoria, ¿vale? Repásalo y el próximo día lo vemos. Y empezamos desde, si se me olvida apuntarlo, 4.5, ¿vale? ¿Sí? Oye, un placer que tengáis, nada, al contrario, a vosotros. Muy buena semana. Ponerme ahí, yo creo que eran 18. Sí, más o menos. Sí, vale, ya, le habrás puesto. Ay, no, perdona. No, eso no ya lo he guardado todo. No, es esta. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos, buena semana. Nada, un placer. Gracias a todos por vuestra participación. Y descansad. Hasta luego. Agotados.